la finca La Sultana, que se encuentra ubicada en el municipio de Timbío. En esta finca encontramos variedades de cultivos y también como lo sería la parte pecuaria. Pues el artículo en el que vamos a trabajar pues está basado en la parte del café, que pues en cada hectárea tiene una producción de aproximadamente de 200 arrobas por cultivo. Bueno, dentro de lo que nosotros estamos manejando en el artículo es sobre la lixiviación del potasio en suelos, y sabiendo que en esta zona nos encontramos a promedio de 1800 metros sobre el nivel del mar. Es una zona de vocación agrícola, pero que de una u otra forma el suelo tiene su cierto nivel de acidez, lo que hace que tengamos una pérdida de potasio, el cual es el encargado de que el grano de café que cargue y tenga su peso para que sea mejor reconocido ante el mercado. En la finca La Sultana contamos con 13.1 hectáreas, de las cuales 5 hectáreas son destinadas netamente para la variedad del café. Aquí tenemos variedad del café Castilla, Botón de Oro, tenemos café Colombia, y ese tipo de variedades manejamos acá. Recordemos que la finca de la universidad, nosotros producimos nuestro propio café, también cuenta con la parte de producción de café, no solamente en granos, sino la parte de transformación de café y la parte de comercialización, que se llama Café Universidad del Cauca, ¿sí? En esta finca nosotros tenemos cafés especiales, ¿sí? En el momento y a futuro la Universidad del Cauca pretende crear su propio Juan Valdés, por decirlo de alguna manera, donde se exponga en el centro de la ciudad todo lo que nosotros transformamos aquí en la universidad. Que de una u otra forma la universidad quiere ser autónoma en la parte nutricional de los suelos, de lo cual quiere aprovechar al 100% todo lo que se produce en la finca, para que la materia en descomposición que salen de frutales, de gramíneas o de la misma producción avícola, porcícola o ganadera que hay aquí se utilice para mejorar y fomentar el tema orgánico en el cultivo de café. El potasio es considerado uno de los cationes más importantes en la fisiología de las plantas, no solo por su contenido en los tejidos vegetales, sino también por las funciones que éste desempeña. Es muy esencial en la translocación de azúcares y la formación de almidón, y también se requiere para la apertura y cierre de estomas. El potasio es muy importante en la mejora de la resistencia de los cultivos a enfermedades y contribuye a la calidad de las cosechas. Cumple un papel muy fundamental en la fotosíntesis, la respiración y la activación de enzimas, en donde tiene influencia significativa tanto en el crecimiento como en la calidad de sus frutos. Las producciones más altas de café se consiguen en suelos con buen drenaje, donde el agua no sea un limitante en el cultivo. También se cuenta con muchos factores como serían los nutrientes, como el nitrógeno, potasio, fósforo, el calcio, el magnesio, el azufre, el zinc y el boro. Estos serían nutrientes muy importantes que ayudarían al desarrollo fuerte del cultivo y un buen desarrollo en sí del grano. Estos ayudarían a fomentar también la resistencia celular y incrementar la tolerancia a diferentes enfermedades, como lo serían las heladas o la broca. También son importantes en el crecimiento y desarrollo, y tendrían un efecto positivo en el rendimiento del café. También estos ayudarían a tener una mejor floración y por lo tanto una mejor producción. Se puede decir que el potasio junto con el nitrógeno son dos de los nutrientes de mayor demanda por la planta del café en todas las etapas del cultivo, y también son los que más se remueven por la cosecha. Además, el suministro de potasio vía fertilización podría afectar la calidad en el sabor del café. La capacidad del suelo para retener los cationes de cambio, en particular las del potasio, dependen principalmente de contenidos y las propiedades de materia orgánica y las arcillas.
ha sido identificado como una de las propiedades del suelo que determina el movimiento del potasio en el perfil del suelo, que de acuerdo al estudio realizado, ¿sí?, en el artículo, se puede observar que el potasio se pierde en menor proporción, ¿sí?, se pierde en menor proporción, esto es muy importante, en una textura de suelo arcillosa, y su capacidad de retención de este mineral es mucho mayor que en las texturas de suelo de limo y arena, ¿sí? En general, se deduce que las pérdidas de potasio por lixiviación no solo son afectadas por la textura del suelo, tengamos muy en cuenta, también por la mineralogía de la fracción arcillosa y la selectividad por el elemento, bueno, muy importante, unidas al material parental y la fertilidad natural del suelo, como en este caso tenemos en el café. Citando el artículo, observamos el comportamiento que tiene el potasio en su forma original en el suelo a comparación cuando se agregan. Es de esta forma que el potasio que ya está de forma existente en el suelo no presenta lixiviación cuando hacemos riegos por semanas. Todo lo contrario a cuando se hacen aplicaciones externas de potasio. Esto se ve afectado cuando hacemos riego, ya que el potasio sufre un proceso de lixiviación y a su paso arrastra también fuentes de calcio y de magnesio. Una forma para evitar la lixiviación de estos elementos se da como ejemplo en la finca La Sultana de la Universidad del Cauca, ya que ellos manejan un cultivo de café a curva de nivel en un sistema silvocafetero que permite que los procesos de lixiviación se frenen de alguna manera, ya que evitan que el agua arrastre todos los nutrientes que tiene el suelo. Las gramíneas que son podadas en el cultivo no se extraen de él, sino que se aprovechan para cubrir la parte baja de los árboles de café, esto también aprovechándolo para fijar más materia orgánica al suelo, pero de esta forma evitando el lavado del mismo. Muy buenos días, don Andrés, ¿cómo se encuentra? Buenos días. El día de hoy nos encontramos con don Andrés Ordóñez, el administrador de la finca de la Universidad de Cauca. Aquí estamos en La Sultana, ¿vale? El día de hoy vamos a hablar acerca de la lixiviación del potasio en suelo y su textura, ¿vale? Cómo nosotros lo manejamos acá en la finca, ¿vale? Don Andrés, te voy a hacer una consulta acerca del uso del suelo en café, ¿vale? Don Andrés, cuénteme, ¿se han realizado estudios de suelo en la parte de producción del café y cada cuánto aproximadamente? Sí, hacemos dos tipos de análisis, ¿cierto? Uno, qué nos está proporcionando el suelo, cómo se encuentra el suelo, y para eso hacemos un examen muy específico de suelos, un análisis de suelos que nos permite conocer no solamente el estado nutricional, sino la permeabilidad y el estado de mineralización de ese suelo. Hemos dado que estos suelos son muy pesados, tienen una mineralización muy concentrada, pero que no ha sido fácil liberarla, y ahí estamos trabajando en esta parte. ¿Y cada cuánto los estamos realizando? Los análisis de suelo se hacen cada 2 años en la finca para mirar si las correcciones que aplican para los procesos están generando buenos resultados, y para eso le damos un lapso de 2 años de trabajo. Perfecto. Nosotros utilizamos obviamente fertilizantes tanto industriales como orgánicos. Nosotros, ¿cuál es el porcentaje mayor orgánico? Ya. Los fertilizantes que estamos usando en este momento, la finca está haciendo una transición. Estamos hace 6 meses buscando el aprovechamiento de los recursos propios de la finca. Hasta hace 3 años veníamos trabajando solamente la síntesis química que recomendaba el análisis de suelos y el ingeniero agrónomo del comité de cafeteros que está en la zona. Hoy día, frente al cambio climático, frente a las alternativas de producción limpia sobre los modelos agroecológicos, estamos buscando, mediante un trabajo de investigación, poder llevar a generar esa alternativa donde se puedan producir una serie de abonos orgánicos, obviamente evaluados mediante análisis químicos que nos puedan permitir la incorporación al café y a otros cultivos, de manera que no dependamos al 100% de ese análisis de los fertilizantes de síntesis química. Hoy día llevamos un reemplazo del 30% en ese proceso. También estamos haciendo mucha mineralización de los suelos, aplicando muchos microorganismos eficientes que nos permiten
afianzar ese proceso que veníamos degradando con un sistema convencional, con herbicidas, con mal uso de herramientas como azadón, ya no lo hacemos y estamos propiciando mejor la incorporación de materiales vegetales y microorganismos eficientes al suelo, que provea ese suelo la capacidad de sostener un cultivo como tal. Entendido. Bueno, muchas gracias. ¿Qué estrategia tiene como para evitar el arrastre del suelo por la lluvia? ¿Qué estrategia estamos utilizando aquí, por ejemplo? Ya, nosotros tenemos unas pendientes pronunciadas, no están del 30 al 40%, típico de la zona montañosa del Cauca. Son suelos de vocación agrícola, muy buenos, pero hay que cuidarlos. Entonces para eso tenemos mucho cultivo, o todos los cultivos están en una densidad apropiada, un sistema de siembra apropiado. No tenemos altas densidades de siembra, tenemos multi-extractos que nos permiten favorecer el cultivo, hablando de sombrío, que nos permita que los árboles de mayor altura, que son de unos 15 metros, mitiguen el impacto de la lluvia, el impacto del sol. Luego tenemos unas leucadenas y unos cultivos productivos como el aguacate a 8 y 4 metros que disminuyen eso. Adicionalmente nos generan un mulch que cae y protege el suelo. Solo trabajamos con arbences, los dejamos crecer y ese arbences lo limpiamos para que proteja ese suelo en materia seca y en materia inerte, aplicando microorganismos eficientes y distribución del trazado no a favor de la pendiente, sino en contra. Perfecto. ¿Nosotros cada cuánto fertilizamos aquí Nosotros hacemos dos tipos de fertilización, una sólida que lo hacemos con material orgánico o una mezcla entre orgánico y sintético, de acuerdo a unos estudios que se han hecho. Esa la hacemos 2 veces al año, aplicando más o menos 150 gramos por árbol. Y hay otra que hacemos con materiales líquidos o fertilización líquida. Lo hacemos cada 45 días. Perfecto. La cantidad de cosecha, don Andrés, que estamos utilizando. La cosecha depende mucho de varios factores, ¿no? Uno, que ha influido mucho en este par de años, es el clima, ¿sí? 2, la cantidad de árboles por hectárea. 3, el tema de las renovaciones que hacemos nosotros permanentemente para que hayan cultivos productivos y eficientes. Pero si hablamos de una producción por hectárea, nosotros estaríamos hablando de más o menos 200 arrobas por hectárea, correcto, en promedio. Perfecto. Y en cuanto al potasio, estamos hablando con elementos mayores y demás. Hemos visto mucha pérdida, nuestros suelos son muy pobres. Sí, los suelos, digamos, en esta zona son muy ricos en materia orgánica, muy ricos en fósforo, pero sí deficientes en potasio específicamente para café. El potasio es la fuente que hace que el grano llene. Entonces el proceso de abonamiento orgánico que tenemos incluye muchos procesos o materias primas ricas en potasio, como lo es el pseudotallo del plátano, algunas gramíneas como maní forrajero, el botón de oro. Con eso hacemos los compostajes sólidos y hacemos parte de enriquecer esa materia prima en potasio, cumpliendo la necesidad del cultivo de café. Vale. Bueno, don Andrés, muchísimas gracias. Eran como las preguntas que se tenía y te agradezco mucho su amable atención, ¿vale? Muchas gracias.